Muy buenas pilotos, hoy vamos a ver esta cámara que veis aquí, esta cámara tan pequeñita. Esta es la Kadax Nebula Nano Pro, en este caso con el Vista Kit con el que viene incluido. ¿Y por qué la traigo hoy aquí al canal? Porque es la cámara pequeñita de estas, las que podemos utilizar en drones ligeros, que yo creo que más potente que hay en el mercado. Y la voy a utilizar para cambiar esta Nebula Nano que veis en este dron, porque no es tan mala. Esta es la versión 2, que da una imagen bastante decentilla, pero yo creo que con la Pro vamos a mejorar mucho. Muy bien, vamos a conocerla y luego vamos a ver qué diferencia de imagen nos da. ¡Adelante vídeo! Muy bien, aquí tenemos la cajita donde tenemos la foto del producto y en la parte de atrás las especificaciones técnicas y lo que vamos a encontrar dentro de la caja. La abrimos, lo saco. Tenemos aquí una hojita con varios códigos QR para entrar en el manual y demás cosillas de la marca. La antena, que es el nuevo formato de antena, veis que es más pequeñita, es una antena de 1,5 gramos, luego la compararemos con el anterior. Cámara y emisor, el emisor es el típico Kadax Vista, mientras que la cámara veis que es súper chiquitina. Y aquí tenemos una bolsita con unos tornillos para colocar la cámara en el frame y también un cable para conectar la cámara, bueno, más bien el emisor, a la típica controladora que tiene entrada para DJI. Sobre esta cámara, primero comentaros que cuesta solo la cámara suelta en la página web de Kadax $66,90. Esto es más o menos 63 euros. Y este kit completo que tengo yo aquí cuesta $165, más o menos 156 euros. Lo que llama sobre todo la atención es lo pequeñita que es esta cámara. Es una cámara que tiene un sensor de 4 megapíxeles, más bien recoge imágenes de Full HD 1080p que luego se reescalan a 720p para hacer la transmisión del vídeo. Según el fabricante, de esta forma pues consigue un vídeo bastante más nítido. La transmisión es a 120 frames por segundo, con lo cual tiene un lag muy bajo de 28 milisegundos. El sensor de la cámara es de 4 tercios, aunque también podemos pasar la imagen a 16 novenos si queremos en las gafas. Y tiene un alcance, lo que es este transmisor, teóricamente de 4 kilómetros. Ya sabéis que podemos volar aquí a 25 milivatios, que bueno, pues podríamos conseguir 1 kilómetro de distancia en las mejores condiciones, pero hay gente que lo puede utilizar en otros países, por ejemplo, a 1200 milivatios haciendo la mod, y de esa manera pues puedes irte hasta distancias increíbles sin ningún problema. El kit completo sin lo que es la antena, 24 gramos. Con la antena se queda en 26-25 gramos, porque la antena en sí pues apenas 1,5 gramos. Comparada con la antena de la versión anterior, veis que es bastante más pequeñita, es mucho más chiquitina que la antena vieja. Tiene una ganancia de 2 dBi, por lo cual pues tendría que ir bien también y no darnos ningún problema. La cámara comparada pues a una cámara full size, digamos, de las normales, veis que la diferencia de tamaño es brutal. Voy a quitar esto, es muy grande. Esta es la Polar, de tamaño normal, estándar, y esta es esta chiquitina que tiene 14 milímetros de lado a lado. Alguno podéis decir, ¿cuál es mejor, la Polar o la Nebula? Yo personalmente prefiero la Nebula, porque tiene más frames por segundo. Al final tiene, digamos, 120, igual que tenía la DJI original, con lo cual el lag es menor. Tampoco en esta vais a notar mucho lag, tenéis que ser muy especialitos para notarlo, y la calidad de imagen en las dos es bastante buena. Lo bueno que tiene en este caso la Polar es que funciona mejor con poca luz. Por ejemplo, pues si sois como Josean, que vuela de noche, pues me vais a decir, yo prefiero mucho más la Polar. Bueno, pues si vuelas de noche sí, yo en mi caso, como no vuelo de noche, prefería irme a por este modelo, aunque tuve mis dudas, os reconozco que las tuve, pero yo creo que son cámaras en ese sentido más distintas. Y luego pues depende la imagen de cuál de ellas te guste más, no son muchas diferencias las que tienen, pero depende. Veis que si no, pues las especificaciones al final son parecidas. La diferencia sobre todo es esa que os he comentado. Mi intención con esta cámara sobre todo es montarla en este dron,
en el Heitina, una pena que esté descatalogado porque va muy bien, y sustituir esta por esta chiquitina. ¿Por qué? Porque bueno, la Micro V2 no es tan mala, es una cámara que ha tenido mala fama, pero yo creo que bastante mejor que cualquier cámara analógica. Muchos hablaban mal de ella porque tenían la referencia en la V1, que es verdad, era una porquería de cámara. Sin embargo, la V2 se defiende bastante bien, sobre todo cuando hay luz. Cuando no hay luz, cuando está ya más oscuro, se granula mucho más, pero si no, se defiende bien. Y quiero cambiarla por esta. Yo desde luego tengo muchas esperanzas puestas en esta chiquitina. Aparte que veis que también el tamaño es mucho más pequeña esta nueva, con lo cual también el peso disminuye. Muy bien, voy a montarla y vamos a volarla. Bueno chicos, ya estamos en el campo, listos para volar, la cámara montada, veis que chula ha quedado súper bien encajada ahí, y ahora a ver qué imagen nos da, vamos a probarla. Pues en el primer momento que me puse las gafas, lo primero que pensé fue, wow, qué buena imagen. Y lo cierto es que antes había estado volando con otra de las grandes, creo que era una Polar, porque en ese dron creo que llevo una Polar, y al cambiar a esta no noté mucha diferencia. A ver, si las ponemos una al lado de la otra lo notaremos, pero vi que era una imagen muy definida, igual que con la cámara grande y con mucha luz. Nada que ver con lo que yo tenía antes con la Nano anterior, que bueno, pues es buena imagen, mejor que digital, por mucho que digan algunos, pero nada que ver con esta. Veis que tiene unos colores súper buenos, mucha luz, y además te permite hacer los típicos cambios que te dejan estas cámaras de 120 frames por segundo, que es pues voltear la imagen, ponerle más o menos brillo, ponerle más o menos color. Lo que no conseguí, tengo que probarlo otro día, fue poner en 16/9, lo tuve en 4/3, pero aún así veis que la imagen es una gozada. Es que no hay ramas ninja, ya veis, no hay ramas ninja con este tipo de imagen, y en comparación a la otra me gustó mucho. Lo cierto es que me ha gustado mucho esta cámara, me parece que para drones así chiquitines va muy bien, es una gozada. Ojalá sacaran un emisor más pequeñito para poder colocar un tipo de cámara de estas en drones, pues por ejemplo de 85 milímetros, porque ya sería cañón. Porque veis que la imagen, esto es directo grabado con las gafas, esto es lo que he grabado con las gafas, no va ni grabadora interna en el dron ni nada parecido, y veis que la calidad es buenísima. Incluso pues iba a 25 milivatios el vídeo, no penséis que iba muy subido, y me ha gustado mucho. Más adelante incluso os pongo lo que son las tomas que utilicé para el receptor de antena flat en un vídeo anterior, grabado en el mismo sitio, pero con lo que sería la cámara nano anterior, no la Pro, la normal, la V2, y yo creo que es bestial la diferencia de colores. Estos son colores muy reales, la otra tiende a hacer unos colores saturados, un poco, yo creo que apastelados. La definición que tiene no se parece en nada. Aquí sin embargo veis que casi parece que está grabado con una Action Cam más que con la cámara propia del dron. Me ha gustado mucho, es una cámara, tampoco es muy cara, y la diferencia de calidad que nos da es brutal. Yo, que vosotros sin algún dron tenéis la Nano vieja, me plantearía cambiar a esta porque se gana en calidad, y después de que estamos utilizando un equipo que vale cientos de euretes, pues merece la pena. No evita tampoco, como veis, que me la pegue contra el árbol. Lo que es el F-Gelo, pues veis que no me lo he quitado de encima todavía. Tengo que ir trabajándolo un poquito, me costará, porque yo creo que vibra mucho este dronete. Pero lo que es la calidad al menos de la cámara, perfecta. Y ahora os dejo pues con el vuelo de la Nano anterior, a ver qué os parece. Pero yo creo que la diferencia, veis, es que es otro tipo de imagen. Yo estaba todo feliz con esta, diciendo, pues no va mal, pero es que ahora que la comparo a la otra, es otra cosa muy distinta. Muy bien, ya me diréis abajo qué os ha parecido esta cámara, a ver si os ha gustado o no. A mí desde luego me ha gustado mucho, y tendremos más vídeos de este tipo en el canal, por supuesto. Espero veros más adelante. Ya hemos llegado a los 20.000 suscriptores, muchas gracias, os lo agradezco. Ya comentaremos esto más a fondo en otro momento, pero sobre todo os lo agradezco a los que estáis suscritos. Si no lo estáis todavía suscritos, si no estáis, por favor hacerlo. Difundir el canal entre vuestros amiguetes y a ver si algún día conseguimos llegar a los 30.000, pero ya me parece mucho.
tanto no pido, es demasiada responsabilidad. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.